Audiencia, buenas noches, ¿cómo están? Es un gusto volver a saludarlos una vez más después de una semana de inactividad. Pero ya regresé y con un episodio cargado de miedo. Historias que ocurrieron en funerales. Así que ponte cómodo, cómoda. Y si estás trabajando, déjame acompañarte a lo largo de este macabro episodio. Mi nombre es Santiago. Comencemos. Le tengo un miedo terrible a ir a los funerales. Y les voy a contar por qué. Esto que les voy a contar pasó hace ya algunos años, cuando falleció uno de mis primos. Él tenía 38 años de edad. Todavía estaba joven, pero de un día para otro se nos fue. La noticia nos cayó de golpe. Recuerdo que ese día yo estaba trabajando, cuando me habló mi mamá, y desde que escuché su voz supe que algo no estaba bien. Se murió tu primo, hijo. Así me dijo, a secas. No supe qué decir. Ese mismo día, en la noche, lo llevamos a un velatorio. No fue en la casa, fue en una de esas salas de velación que tienen sillones, cafetera y ese ambiente frío, medio silencioso, donde hasta el aire se siente raro. Yo llegué como a las 9 de la noche. Allí estaban varios familiares, mis tíos, otros primos, conocidos, gente hablando bajito, otros sentados en silencio, unos llorando y otros como en shock. Mi primo ya estaba en su ataúd, bien vestido, parecía dormido, pero se sentía algo extraño. No sé cómo explicarlo, como si el lugar estuviera pesado. Las primeras horas fueron normales dentro de lo que cabe. Nos sentamos a platicar, salíamos por café, algunos contaban anécdotas de él, otros hablaban de cosas más cotidianas como para distraerse. Hasta hubo momentos donde algunos se reían recordando cosas que había hecho. Aunque suene raro, en los velorios también hay momentos así. Como a las 11 de la noche empezaron a irse algunos, sobre todo las mujeres y los niños. Los más grandes también, porque ya estaban cansados. Para la medianoche ya no habíamos muchos. Éramos como 6 hombres, todos familiares, cercanos, primos y un tío, y yo. Otros 2 que eran muy allegados. Las luces del velatorio ya estaban más bajas, todo más callado. Ya no había tanto movimiento. Incluso se escuchaba el eco cuando alguien caminaba. Y fue ahí cuando empezó todo. Era como la 1:30 de la noche, cuando escuchamos el primer suspiro. Fue leve, como si alguien hubiera exhalado fuerte, muy bajito. Todos nos quedamos en silencio. Uno de mis primos dijo, ¿escucharon? Pero ese momento lo dejamos pasar. Seguimos sentados. Uno estaba en su celular, otro recargado en el sillón y yo estaba viendo hacia el ataúd, sin pensar en nada específico. Pasaron unos minutos y otra vez, otro suspiro, esta vez un poco más fuerte. Volteamos todo. No, ya no es normal, dijo uno. Nos levantamos y nos acercamos al ataúd. Lo vimos todo igual, mi primo inmóvil, como desde el inicio. Uno de mis tíos hasta se acercó más, como queriendo comprobar algo. Pero no había nada raro a simple vista. Son ideas de uno, dijo, como para tranquilizarnos. Nos regresamos a sentar, pero ya no era lo mismo. Ya nadie estaba relajado. Ya todos estaban atentos, escuchando, esperando, sin decirlo. Y no pasó mucho, cuando otra vez otro suspiro, pero ahora más largo, más profundo. Ahí sí se nos erizó toda la piel a todos. Esta vez nadie dijo nada. Nadie dijo que era nuestra imaginación. Todos sabíamos que eso venía de ahí, del ataúd. Nos volvimos a levantar, pero ahora más despacio, con esa sensación de que algo no estaba bien. Nos acercamos otra vez al ataúd, y otra vez nada, todo igual. No había cambio, no había nada que algo explicara lo que estaba escuchando. Uno de mis primos dijo en voz baja, ya mejor vámonos para allá. Se refería a sentarnos más lejos, y eso hicimos. Nos alejamos del ataúd, pero sin dejar de verlo. Así estuvimos un buen rato,
en silencio, escuchando, esperando. Y los suspiros siguieron, no constantes, pero sí repetidos, cada ciertos minutos, un suspiro, como si alguien estuviera cansado, como si algo estuviera ahí, intentando respirar. Ya nadie decía nada, pero todos sabíamos que eso no era normal. Como a las 3 de la mañana el ambiente ya estaba pesado, incómodo, de esos silencios donde hasta moverse da miedo. Algunos ya estaban medio dormidos en los sillones, otros tratando de distraerse en el celular. Pero nadie se atrevía a quedarse completamente dormido. Yo me acuerdo que en un momento me recargué. Cerré los ojos, pero no podía dormir. Sentía que si dormía algo iba a pasar. Y fue como a las 4 de la mañana cuando pasó lo peor. Estábamos todos en silencio, cuando de repente se escuchó claro, fuerte, desde el ataúd: sáquenme. Nos levantamos todos al mismo tiempo. El corazón se me aceleró horrible. Esa voz era la de mi primo. No había duda, no era parecida, era su voz. Sáquenme. Se volvió a escuchar, pero más débil, como si viniera desde adentro. Nadie se acercó. Nos quedamos paralizados. Uno de mis primos empezó a decir que no era posible eso. Otro se tapó la cara. Mi tío estaba pálido. Y nadie se atrevió a abrir el ataúd. Pasaron segundos que se sintieron eternos, y luego silencio, total. Después de eso nadie habló, nadie dijo nada. Nos quedamos en shock. Como pudimos, algunos se sentaron, otros se quedaron parados y ya nadie volvió a acercarse. Pero lo más extraño vino después. Como 3 de nosotros, en algún momento nos quedamos dormidos del cansancio. No sé cuánto tiempo pasó, pero cuando desperté estaba sudando, agitado. Y lo primero que hice fue voltear a ver a los otros. 2 de mis primos también se despertaron al mismo tiempo. Se veían igual que yo, alterados. Soñé con él, uno de ellos dijo. El otro inmediatamente dijo que también lo había hecho. Y yo sin pensarlo dije que yo también lo había soñado. Nos quedamos viendo, y entonces empezamos a contar. Y ahí fue donde se nos heló la sangre. Los 3 soñamos lo mismo. Soñamos que estábamos en una habitación vacía, sin muebles, sin ventanas, sin nada. Y en medio de esa habitación estaba mi primo, desnudo, en cuclillas, en el suelo, llorando, desesperado. Estaba gritando: sáquenme, sáquenme de aquí. Los 3 soñamos exactamente lo mismo. Las mismas palabras, el mismo lugar, la misma desesperación. Cuando terminamos de contarlo, nadie dijo nada, porque todos sabíamos que eso ya no era un sueño normal. Pero aún así nadie quiso hablar más del tema en ese momento. Nos dio miedo. Miedo de siquiera mencionarlo otra vez. Hasta que empezó a salir el sol. Fue cuando lo comentamos con otros familiares. Algunos no nos creyeron. Decían que era el cansancio, pero otros se quedaron callados. Y dijeron algo que hasta el día de hoy no se me olvida. A veces el alma no se va en paz. Desde esa noche, yo evito quedarme en funerales. Soy un hombre de 40 años, y lo que voy a contar no es algo que me guste recordar. Pero desde hace 5 años no he podido olvidarlo ni una sola noche. Hace 5 años falleció una de mis comadres. Era una mujer alegre, siempre saludaba con una sonrisa, siempre tenía algo que decir, siempre estaba pendiente de su familia. Ella vivía a unas cuantas cuadras de mi casa, así que era muy común verla seguido. A veces pasaba a saludar, otras veces nos encontrábamos en el mercado o en la calle. Pero con el tiempo empezó a cambiar. Se fue apagando poco a poco. Dicen que tenía una depresión muy fuerte,
De esas depresiones peligrosas que uno no ve hasta que es demasiado tarde. Yo no sabía qué tan mal estaba. Nadie lo sabía realmente. Ella siempre estaba sonriendo. Hasta esa noche. Recuerdo que yo venía saliendo del trabajo. Eran como las 9:30 de la noche cuando recibí una llamada. Era su hija en su celular. La noté rara. Su voz temblaba. Me dijo que su mamá, mi comadre, se había quitado la vida. Sentí como si me hubieran dado un golpe directo al pecho. No supe qué decir. Solo me dijo que el velorio se iba a hacer en su casa al siguiente día y que si podía acompañarlos, que sería un buen gesto. Después me colgaron y me quedé unos segundos en silencio. No lo procesaba. Hace apenas unos días la había visto, me había saludado como siempre, y ahora me decían que ya no estaba. Al siguiente día decidí ir directo a su casa. No pasé a mi casa, no cené, no hice nada, solo caminé. La casa de mi comadre no quedaba tan lejos, les digo, eran unas cuantas cuadras. Para llegar tenía que cruzar una cancha de fútbol, esas de barrio. Eran cerca de las 10 de la noche cuando iba pasando por ahí. El lugar estaba solo, silencioso. Y fue ahí donde la vi. Del otro lado de la cancha venía caminando una mujer. Al principio no le di importancia. Pensé que sería alguien más del rumbo. Pero conforme se fue acercando sentí algo raro. No sabría explicarlo. Pero hay momentos en donde el cuerpo avisa antes que la mente. Y cuando estuvo lo suficientemente cerca, la reconocí. Era ella, mi comadre. Sentí un frío en todo el cuerpo, porque hace apenas un día me habían dicho que estaba muerta. Me detuve. No sabía si seguir caminando o regresarme, pero ella se acercó como si nada y me saludó. Buenas noches, con la misma voz de siempre, con la misma forma de hablar, como si nada hubiera pasado. Yo no supe qué decir. La miré tratando de encontrar algo raro o algo que no encajara, pero no. Se veía normal, totalmente normal. Vestía un pantalón negro y una chamarra café. Su cabello como siempre, su cara igual, incluso se veía tranquila. No triste, no desesperada. Tranquila. Oiga, me acaban de hablar ayer. Su hija. Sentí que las palabras no me salían. Me dijo que usted estaba muerta. Pero ella se empezó a reír. Una risa ligera, como si le hubiera contado algo absurdo. ¿Que me morí? Asentí con la cabeza. Ella lo negó. No es cierto. Seguro fue una llamada de esas para estafar o algo. Ya saben cómo son. En ese momento sentí un alivio enorme, como si todo lo que me habían dicho fuera un error. Incluso me reí. No, pues, qué bueno. Ya me había espantado. Ella sonrió, y todo se sentía normal. Tan normal que mi mente dejó de cuestionar. Le pregunté qué hacía a esa hora fuera de la casa, y me dijo que iba a comprar algo a una tienda que estaba cerca sobre la avenida. Una tienda grande. Le dije que la acompañaba. Ella aceptó. Comenzamos a caminar juntos, platicando de cosas simples, del trabajo, del calor, de cualquier cosa, como siempre lo hacíamos. Nada fuera de lo común. La tienda quedaba a varias cuadras. Cuando llegamos, entramos los dos. Había poca gente. El típico silencio de una tienda en la noche. Yo agarré unas cosas, un refresco, unas galletas para cenar. Y ella empezó a ver otras cosas de los estantes. Se movía normal. Veía productos. Todo completamente normal. Yo fui el primero en llegar a la caja. El cajero era un muchacho joven. Puse mis cosas y le dije, espérame tantito, también te cobras lo que la chica va a traer. El muchacho asintió medio confundido. Yo volteé esperando que mi comadre llegara, pero no venía. Pasaron unos segundos, luego un minuto y nada. Pensé que se había tardado escogiendo.
Así que me hice a un lado y fui a buscarla entre los pasillos. Recorrí toda la tienda, pero no estaba, ni en refrigeradores ni en los pasillos. Había desaparecido. Sentí un vacío en el estómago. Regresé a la caja y le pregunté al cajero: «Oiga, ¿y la señora que venía conmigo se salió?». El muchacho me miró raro. «¿Cuál señora?». «La que venía conmigo. Entramos juntos». El muchacho negó con la cabeza. «No, usted entró solo». En ese momento algo no me cuadró. No, veníamos dos». «No, señor. Yo lo vi. Entró solo», me dijo el cajero. En ese momento sentí como el cuerpo se me heló, porque entonces recordé la llamada de ayer. Recordé lo que me habían dicho, y por primera vez lo entendí. Salí de la tienda sin decir nada ni comprar nada. Caminé rápido, casi corriendo. El aire se sentía feo, como si algo me siguiera. Volví a cruzar la cancha, pero esta vez no había nadie. Llegué a la casa de mi comadre. Había gente afuera, luces encendidas, el llanto de las personas. Entré, y ahí estaba el velorio. El ataúd en medio de la sala, rodeado de flores. Me acerqué sin querer hacerlo, pero tenía que verlo. Y cuando llegué la vi. Era ella, mi comadre, dentro del ataúd, inmóvil, sin vida. Pero lo que me terminó de romper fue su ropa, porque llevaba puesto un pantalón negro y una chamarra café. La misma ropa con la que la había visto caminando, hablando conmigo minutos antes. Me quedé paralizado. No pude decir nada. No pude reaccionar, solo me quedé viendo, tratando de entender lo que había pasado, cómo era posible. Hasta la fecha no tengo una explicación. No sé si fue su despedida. No sé si realmente no sabía que ya no estaba viva, o si simplemente algo me la puso en el camino. Pero hay algo que nunca voy a olvidar, y es su expresión. Porque cuando caminaba conmigo, se veía en paz, como si por fin ya no estuviera sufriendo. Audiencia, ¿qué les pareció esta historia que acabamos de escuchar? Ahora, este testimonio que van a escuchar a continuación, nos lo envían desde Argentina, específicamente en un poblado llamado San Antonio. La persona que nos escribe nos pidió mantenerse en el anonimato, pero nos dice que esta historia no la vivió directamente. Es más bien como una leyenda que sucedió en una sola cuadra, y nadie más se enteró. ¿Están listos? ¿Listas? Entonces continuemos. Mi abuelo siempre fue un hombre muy serio. No era de contar historias por contar. De hecho, casi nunca hablaba de cosas del pasado, pero hubo una vez, ya cuando yo era adolescente, en una de esas noches donde uno se queda platicando hasta tarde, que salió este tema. Yo le pregunté si en el pueblo pasaban cosas raras, cosas que no tuvieran explicación, brujas, nahuales, ya saben, quería escuchar esas cosas paranormales. Pero él se quedó callado unos segundos, como dudarlo si decirlo o no, hasta que al final lo dijo. Lo que pasó con Teodoro, eso sí fue real. Y desde ahí, su tono de voz cambió. Hace muchos años atrás, como por los 70s, en ese mismo pueblo, vivía un hombre llamado Teodoro. Era conocido por todos, pero no por miedo, sino por respeto. Teodoro tenía dinero, bastante para la época, pero no era presumido. Era, al contrario, de esos hombres que ayudaban a quienes lo necesitaran. Si alguien no tenía para comer, él ayudaba. Si alguien tenía un problema, él estaba ahí. Y si alguien necesitaba dinero, él prestaba sin abusar. Por eso la gente lo quería. Lo respetaban, lo saludaban, hablaban bien de él. Pero tenía algo que con el tiempo empezó a llamar la atención de todos. Teodoro bebía,
No todos los días, pero sí cada semana o cada 15 días. Y cuando lo hacía no se ponía violento, no peleaba, pero se le desconocía. Se quedaba serio, mirando al vacío, decían, y empezaba a decir cosas que no tenían sentido, o al menos eso pensaban al inicio, porque con el tiempo empezó a repetir lo mismo. Pues contaba que cuando era joven, en su adultez temprana, una madrugada mientras dormía, algo se le apareció en su cuarto. Un demonio. Decía que lo vio claramente, que no era un sueño, que estaba ahí, en su cuarto, observándolo, desde los pies de su cama, y que ese ser le ofreció un pacto. Teodoro siempre decía el nombre de ese demonio, pero como dijo mi abuelo, ese nombre no se repite. Y yo tampoco lo voy a decir, porque a mí sinceramente me da miedo. La gente obviamente no le creía. Decían que era el alcohol, que eran ideas, que eran cosas que podía hacer por la borrachera. Pero aún así el rumor empezó a correr. Y poco a poco, toda la cuadra sabía que Teodoro decía haber pactado con alguien, algún demonio. Pero como él seguía siendo buena persona, como seguía ayudando, nadie le daba importancia real. Solo lo tomaban como algo raro, una excentricidad, algo que pasaba y ya solo en las borracheras. Así pasaron los años, y Teodoro seguía con su vida. Hasta que un día, de manera repentina, murió. Así, en su casa. Dicen que lo encontraron por la mañana sus familiares. No habían señales de violencia, nada extraño. Simplemente ya no despertó. Lo raro fue que ni siquiera tenía alguna enfermedad. El velorio se hizo en su propia casa, en el patio, porque en ese entonces no habían velatorios como ahora. Y además esa zona del pueblo apenas tenía luz. El patio de Teodoro ni siquiera estaba bardeado. Era un espacio abierto, con tierra, muchos árboles y unos focos colgados para alumbrar. Ahí pusieron el ataúd y la gente empezó a llegar, muchos, demasiados, porque como les digo, era un hombre querido. Durante el día todo fue normal, gente entrando, saliendo, pláticas, café, pan, historias sobre él, recuerdos. Pero cuando llegó la noche todo empezó a cambiar. Poco a poco la gente se fue retirando, hasta que llegó la madrugada. Aún quedaba mucha gente cerca de las 2 de la madrugada. Y dicen que todo estaba normal hasta que en algún punto el ambiente comenzó a cambiar, no de golpe, sino poco a poco. El aire se comenzó a sentir pesado. El aire que estaba frío comenzó a sentirse medio caliente por brisas. Y entre esas brisas calientes llegaba un olor raro, fétido. No era olor a muerto, no era el típico olor a un velorio. Era algo distinto, algo repugnante, como a carne quemada, pero más intenso, más penetrante, como si se estuviera quemando a alguien. Nadie sabía de dónde venía, pero cada vez era más fuerte, más insoportable. Algunos se tapaban la nariz, otros volteaban a todos lados, tratando de encontrar el origen, pero no había nada. Y entonces, de un momento a otro, los focos que iluminaban el patio se apagaron. Se apagó todo, hasta los de la calle. Todo quedó en completa oscuridad. No se veía absolutamente nada, ni las manos, ni el suelo, nada. Las veladoras que estaban alrededor del ataúd también se apagaron por una fuerte brisa llena de ese olor. Fueron pocos segundos. Segundos en donde el viento caliente los rodeó, al igual que ese olor horrendo a carne podrida, a carne quemada. Para ellos, esos 2 o 3 segundos máximo se sintieron eternos. Y de pronto la luz volvió. Lo primero que hicieron fue mirar al ataúd. Pero el ataúd ya no estaba. Había desaparecido. El lugar donde estaba quedó vacío. No habían marcas, no habían arrastres, no había nada. Solo el espacio donde segundos antes estaba el cuerpo de Teodoro.
Nadie entendía, se quedaron congelados, sin poder asimilar lo que estaban viviendo. Muchos se quedaron sin decir nada. Otros salieron corriendo hacia la calle, hacia la esquina, como buscando ayuda o buscando el cuerpo. Pero afuera no se veía nada, nadie. Nunca encontraron el cuerpo, nunca apareció, nunca hubo una explicación lógica. Y desde ese día en esa cuadra, muchos dejaron de dudar y creyeron lo que Teodoro siempre decía en sus borracheras, que el demonio se lo llevó. Audiencia, ¿qué les está pareciendo este episodio? Si te gustan las historias de horror, puedes ayudarme dejando tu like y comentando a qué hora escuchas estos relatos. Ahora yo los dejo con esta última historia del episodio y nos vemos pronto en un nuevo video. Buenas noches. Chao. Yo no recuerdo este funeral. Tenía tan solo 4 años cuando sucedió. Pero conforme fui creciendo, fue imposible no escuchar la misma historia una y otra vez dentro de la familia. No era un tema que se mencionara como cualquier otro recuerdo. No. Siempre que salía, el ambiente cambiaba. Las voces bajaban, lo decían con miedo. Y se los voy a contar ahora. Esto ocurrió en la familia de mi mamá, cuando yo todavía era muy pequeña. Yo sí estuve ahí, eso dicen todos. Estaba con un vestidito blanco. Sin entender nada de lo que pasaba, era una niña. Pero la verdad es que no recuerdo absolutamente nada de ese día. Todo lo que sé, lo sé porque lo escuché durante años. Mi abuelita materna vivía en Chihuahua, en un lugar llamado Ahumada. Era una señora muy querida. Tenía una tiendita pequeña en su casa, era por eso muy reconocida. Ahí vendía de todo. Y siempre estaba atendida por ella y por una de sus nietas, una muchachita de 16 años que vivía con ella. Dicen que esa tienda estaba llena de gente, clientes, vecinos, conocidos. Todos pasaban aunque fuera a saludar. Pero en el 2005 mi abuelita falleció, de viejita, dijeron en el hospital. No fue algo repentino ni trágico, simplemente su cuerpo ya no dio más. La noticia, claro que hizo que la familia se moviera de inmediato. Muchos tuvieron que viajar hasta Ahumada. No fue toda la familia, claro. Algunos estaban trabajando, otros no pudieron ir. Pero los más cercanos sí hicieron el esfuerzo de estar presentes en el velorio. El funeral se hizo en la casa de mi abuela. Esa misma casa donde había pasado tantos años. Donde había criado a parte de la familia. Donde estaba su tiendita. En la casa, en el patio, pusieron el ataúd. Dicen que llegó mucha gente, familiares, amigos, vecinos, personas que la conocían desde hace años. El ambiente era de cualquier funeral. Gente llorando, otros recordando anécdotas, algunos pasando a despedirse frente al ataúd. Había café en la cocina, galletas sobre una mesa, el típico ir y venir de las personas, las sillas acomodadas, el murmullo constante de los rezos. Todo completamente normal ahí. Así pasó toda la tarde, luego la noche, hasta que dieron las 12. Y fue ahí donde todo cambió. Dicen que la puerta de la casa estaba entreabierta. No era raro, con tanta gente entrando y saliendo, nadie se preocupaba por eso. Pero de un momento a otro, alguien entró. Una mujer. Una mujer vestida completamente de negro. Era joven, unos 20 años más o menos. Alta, delgada, de tez blanca. No llevaba nada llamativo, ni accesorios, ni maquillaje exagerado. Solo era ese vestido y el cabello suelto. Entró sin decir nada, sin saludar, sin mirar a nadie. Caminó directo hacia el ataúd. Dicen que en ese momento varias personas dejaron de hablar. No porque fuera algo extraño todavía, sino porque nadie la reconocía. Pero en un funeral eso pasa. Siempre llega gente que no ubica a uno. Así que nadie dijo nada. La mujer se acercó al ataúd. Se quedó unos segundos ahí, observando. Después se sentó en una silla justo a un lado de ella, con la cara medio agachada, llorando en silencio. Ella no hacía ruido, no sollozaba, no se limpiaba las lágrimas.
Solo lloraba. Algunos familiares, por educación, se acercaron a ofrecerle algo: café, galletas, pan. Pero ella negó con la cabeza, siempre sin levantar mucho el rostro, sin mirar directamente a nadie. Solo estaba ahí, a un lado del ataúd. Conforme pasaban los minutos, las miradas comenzaron a repetirse. ¿Quién será? ¿La conocen? ¿Será amiga de mi mamá? ¿Será una vecina? Nadie sabía. Y como nadie quería ser imprudente, simplemente asumieron que era alguien cercano que ellos no recordaban. La abuelita había hecho conocidos a muchas personas en su vida, pero dicen que había algo más. Había algo en ella que no estaba bien, algo que te incomodaba. Decían que su sola presencia a muchos por alguna razón les daba miedo. Algunas personas comenzaron a notar otras cosas. A veces parecía que hablaba, pero no como alguien que conversara con otra persona. Era más bien como si murmurara, en un tono muy bajito, inclinándose ligeramente hacia el ataúd, como si le estuviera diciendo algo a la abuela. A las 3 a.m. el café se volvió a servir. Las pláticas continuaron, al igual que algunos llantos. Ya no había tanta gente. Algunos se quedaron dormidos en la silla, pero ella no. Ahí seguía. Lo extraño es que esas 3 horas permaneció en una sola pose, exactamente igual. No movió ni siquiera la cara, ni los pies, ni las manos durante todo ese tiempo. El reloj marcó las 3:30 de la mañana. Dicen que fue en ese momento cuando se levantó, sin prisa, sin hacer ruido. Se acomodó el vestido, miró una última vez el ataúd y caminó hacia la puerta. Nadie la detuvo, nadie le preguntó nada, solo la siguieron con la mirada hasta que salió. Después de eso el ambiente cambió en la casa. Varias personas comenzaron a comentar lo mismo, que estaba raro el ambiente, que le incomodaba, que ella daba mucho miedo, pero nadie sabía por qué. Pero como nadie tenía respuesta, lo dejaron pasar, porque el dolor del momento era más fuerte. Al día siguiente fue el entierro, y después de eso la familia hizo lo que siempre se hace: reunirse, recordar, ver fotografías. Así que del cuarto de la abuela sacaron cajas viejas, en donde había un álbum de fotos. También habían sobres llenos de fotos antiguas que solo mi abuela guardaba. Imágenes de cuando era joven, de su vida antes de tener hijos, de personas que muchos ya no reconocían. Y fue ahí, en uno de esos sobres grandes, donde alguien encontró una fotografía. Era una imagen vieja, en blanco y negro. Mi abuela estaba joven, pero a su lado había alguien. Había otra mujer, una mujer joven pero más grande que ella, de unos 20 años aproximadamente, alta, delgada, de tez blanca, vestida de oscuro. Alguien la tomó y la mostró al resto. Era la misma mujer que había llegado al funeral. En ese momento el ambiente se volvió pesado porque todos la reconocieron. Era ella, aquella mujer que se había sentado a un lado de la abuela. Nadie dijo nada al principio. Solo se miraban entre ellos, esperando que alguien más dijera que estaban equivocados. Pero no. Todos habían visto la misma persona esa madrugada, y era la misma que estaba en la fotografía con mi abuela. Y fue ahí cuando comenzaron las preguntas. ¿Quién es? ¿Por qué después de tantos años ella sigue igual? Pero nadie sabía responder. Esa foto era demasiado antigua. Así que decidieron esperar, porque había alguien que sí podía responderlo. Un hermano de mi abuela, un hombre ya mayor, que no había podido asistir al funeral. Llegó varios días después. Cuando le mostraron la fotografía, no dudó nada. Dijo su nombre con toda la seguridad. Era la hermana mayor de toda la familia. En esa fotografía tenía 20 años y murió a esa edad, hace muchísimos años atrás, antes de que muchos de los presentes siquiera nacieran. El silencio que siguió dicen que fue insoportable. Otros andaban temblando de miedo. Desde ese día, esa historia se quedó en la familia, no como algo que se cuenta con miedo, sino con algo peor, con esa sensación de que hay cosas
que simplemente no deberían poder pasar, pero sin embargo pasan. A veces pienso en eso, en que yo estuve ahí, a unos metros de ella, sin saberlo, sin recordarlo. Y aunque no tengo memoria de ese momento, hay algo que siempre me ha inquietado de esta historia. A veces pienso que ella no estaba visitando a la abuela, sino que estaba esperándola.